de felicidad y desempeño docente, una mirada desde el neuroenjoyment. Psicólogo, especialista en psicología organizacional, estudios de maestría en neuropsicología, doctor en neurociencia, postdoctor en ciencias y postdoctorante en educación. Formado en administración, auditor en calidad normas ISO, actualmente es investigador en la Corporación Universitaria Americana, profesor de maestría en OEC España y profesor del doctorado en ISIMA, presidente de la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, miembro asesor de Juventudes por Latinoamérica y el Caribe y miembro de la Asociación Mundial de Neurociencia Educativa. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Santiago Restrepo. Bueno, muy buenos días para todos, muy buenos días para todas, y de nuevo feliz de estar acá compartiendo escenario con la universidad. No sé quiénes de ustedes estuvieron hace un mes. Levanten la mano con quienes nos conocimos hace un mes. Bueno, siquiera, son pocos, entonces puedo repetir los chistes. ¿Ya? Puedo decir los mismos chistes porque como hay poquitos, entonces no hay problema. Si lo vieron en internet ya no voy a poder. Bueno, no. Voy a compartir con ustedes dos temas. Son dos temas muy diferentes. En la mañana vamos a hablar de un tema que es completamente clínico. Vamos a hacer un recorrido por el neurodesarrollo y los diferentes trastornos o dificultades durante el neurodesarrollo que afectan los procesos de aprendizaje. Entiendo que acá no estamos médicos, no somos neurólogos, no somos psiquiatras, pero todos estamos en el ámbito de la educación. Es importante que desde el aula podamos no hacer diagnóstico, no hacer tratamiento, pero sí por lo menos identificar algunas situaciones que afectan o que pudieran afectar procesos de aprendizaje o procesos de vida en nuestros estudiantes. Y en la tarde vamos a hablar sobre ese tema que nos anunciaron, el tema del neuroenjoyment, el tema de la felicidad. En la tarde vamos a hablar de nosotros. Como hace un mes y medio les dije, en esta vez nos vamos a centrar en los educadores, en los que estamos al frente, porque siempre que vamos a un congreso de educación, y más desde la mirada psicológica, siempre hablamos del estudiante, siempre hablamos de lo que le pasa al que está aprendiendo, pero ¿quién habla de nosotros? ¿Quién se preocupa por el maestro? ¿Quién se preocupa por el psicólogo? Como si nosotros fuéramos de palo o de piedra y no tuviéramos emociones ni sentimientos. No hay derecho, que les devuelvan la plata. No. Entonces, en la tarde vamos a hablar de nosotros y en la mañana vamos a hablar de nuestros estudiantes. ¿Listo? Ok. Para que el agua apunto. Me devolví. No hay problema. Vamos ahorita. Eso formaba parte del show, jóvenes. El doctor ahora nos hablaba de un tema muy importante y él le hacía una aclaración al inicio que vale la pena, la hizo muy bien y la voy a repetir ahora. Los seres humanos somos seres muy complejos, somos seres muy amplios, es una utopía pretender atomizar al ser humano y decir o explicar al ser humano de una manera integral. Es una utopía. ¿Por qué? Porque somos muy complejos, somos seres multifactoriales, como me gusta llamarlos. Tenemos un componente biológico, un componente emocional, un componente psicológico, un componente trascendente, y cada uno de esos diferentes componentes asimismo se divide. Entonces no podemos pretender hablar del ser humano de una manera integral. Eso sería maravilloso, pero no, es decir, pedagógica y didácticamente es imposible. En esta conferencia, en esta mañana,
yo voy a enfocarme desde el punto de vista biológico. Y hago la aclaración que aunque me voy a enfocar desde lo biológico, no descarto la importancia de ese componente social, existencial, emocional y también trascendente, porque no podemos dejar por fuera la idea de espiritualidad que cada uno tenga y la idea cultural. Entonces, es muy importante, pero me voy a enfocar desde lo biológico. Y aún así, desde lo biológico, me voy a parar en unos paradigmas, o sea, en unas bases teóricas que están asentadas desde la neuropsicología, desde autores, por ejemplo, como Luria, que ahorita hablábamos, no lo mencionó, pero se hablaba de los procesos atencionales, y de Luria, que tiene pues, ¿a dónde me tengo que hacer? Es que no tiene ese sonido. Aló. Ok. Bueno, siguiente. Siguiente, por favor. Todos reconocemos a Albert Einstein, es una persona valiosísima, tal vez el investigador más grande que hemos tenido durante el siglo pasado, y él decía algo, él no era brillante, ni siquiera era buen estudiante. Muchos decían que no iba a lograr absolutamente nada en la vida como estudiante ni como nada, pero vemos hasta dónde llegó, vemos las cosas que hizo. Entonces él decía que la voluntad, y como dicen los japoneses incluso ahora, la disciplina es más importante que la inteligencia. Siguiente, por favor. En ese orden de ideas, vamos a hablar un poco de neuroeducación. Cuando escuchamos la palabra neuro, está muy de moda. Todo el mundo habla de neuro y utiliza ese prefijo neuro para vender. Casi que es una estrategia de marketing obligada en todos los espacios. Usted le pone neuro y ahí mismo vende. En el caso nuestro, no es un prefijo de marketing. La neuroeducación lo que hace es tratar de explicar cómo se dan los procesos a nivel del cerebro cuando estamos aprendiendo o cuando estamos enseñando. Entonces, neuroeducación trata de explicar los procesos de aprendizaje que se dan al interior del cerebro. Siguiente. Cuando hablamos entonces de neuroeducación y neuroaprendizaje, tenemos que basarnos en las experiencias. Por ahí dicen que nadie aprende por cabeza ajena. Nadie aprende por cabeza ajena. ¿Sí funciona? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, yo hablo duro y ya. Muy bien. Nadie aprende por cabeza ajena. Las experiencias se construyen desde afuera, pero se procesan desde adentro. Ahora mencionábamos un tema muy importante, mencionaba el doctor, y el de la percepción. Realmente nosotros no vemos el mundo como es. Nosotros construimos nuestro propio mundo, y lo construimos a partir de ¿qué? Por supuesto, de los estímulos externos. Pero después de que ese estímulo externo entra a nuestro cerebro a través de las ventanas sensoriales, comienza un proceso que hace que el mundo de cada uno sea diferente. Si alguien está muy enamorado y está bien correspondido y ve esa luna, dice, qué luna tan maravillosa, es lo más hermoso del mundo, y se siente enamorado y dice, no, mejor dicho, perfecto. Pero alguien que lo acabó de echar la novia o la esposa o el novio o el esposo ve la luna y dice, qué cosa tan horrible, y empieza a ver la misma luna. La misma luna. Pero la luna afecta de manera diferente porque no es lo que está afuera lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy viendo es lo que está dentro. Entonces miremos que las ventanas sensoriales, primer elemento importante para tener en cuenta en el neurodesarrollo, y los procesos perceptuales son fundamentales en la educación y en el aprendizaje. Y eso hace que todos seamos diferentes, y por eso los que se dedican a la educación y los que nos dedicamos además a la psicología, tenemos un reto muy grande. Y es que no existen, aquí todos nos estamos formando o somos psicólogos, ¿no? Pero cuando usted le dicen, utilice desensibilización sistemática, por mencionar cualquier tipo de técnica, esa técnica no le va a servir a todo el mundo. Puede que esa técnica de la desensibilización sistemática le haga mucho bien a esta persona, pero aquella lo lleve a un suicidio, lo lleve a una crisis de pánico, porque cada ser humano es diferente. Las técnicas en psicología y en aprendizaje no pueden ser iguales. Cada ser humano construye el mundo diferente.
hablamos de la gente sana, pero cuando vamos a empezar a hablar en este mundo de los que no son sanos, los que se salen de la norma, la cosa se complica un poco más. Siguiente, por favor. El cerebro comienza, y vamos a comenzar a hablar, el cerebro comienza a desarrollarse desde el momento de la gestación. O sea, desde el momento en que, ¿cómo les cuento? En que el papá le pone la semillita a la mamá, ¿ya? ¿Se imaginan el resto? Pues no me pregunten cómo llega la semillita. En fin, cuando eso sucede, comienza a darse ese desarrollo dentro del cerebro, comienza a darse ese desarrollo de las neuronas que llega a su máximo potencial, no cuando el niño nace. O sea, cuando el niño nace el cerebro no está completamente desarrollado. Digamos que llega a su punto álgido de maduración, ¿a qué edad? 7 años, dicen por acá. ¿Quién dice otra edad? Más, efectivamente más. No es una edad exacta porque cada ser humano es diferente dependiendo de muchos factores, pero sí estadísticamente hablando se considera que el proceso de maduración y desarrollo, no de evolución, porque hasta que nos morimos de 120 años de edad o 150, nuestro cerebro continúa aprendiendo y evolucionando. Pero el desarrollo y la maduración termina aproximadamente a los 18 o 20 años, que en ese momento es cuando el hemisferio frontal y el área prefrontal está completamente unida, conectada y funcional con el resto del cerebro. Esas se llaman vías ventromediales y dorsolaterales. Esas vías ya están completamente, ya son avenidas 4G, 5G. Son unas vías rápidas que conectan todo el cerebro con la parte frontal y prefrontal. Y ese proceso de maduración, supuestamente, obvio no estamos hablando de nuestros gobiernos, porque si entonces terminaría para los 100 años de edad, estaría listo a los 18 años. A los 18 años. O sea que hablamos de neurodesarrollo desde el momento de la gestación hasta los 18 o 20 años de edad. Cualquier trastorno, cualquier situación, cualquier patología que se presente entre la gestación y los 18 o 20 años, lo llamamos trastorno del neurodesarrollo. Cualquier situación, así sea la misma, que se presente a partir de los 20 años, ya no es neurodesarrollo, ya es un trastorno de neurocognitivo, neuronal, de otro neuro, pero no el neurodesarrollo, porque se ha entendido que el neurodesarrollo culmina en ese momento de los 18 o 20 años, porque el cerebro está formado y conectado completamente. Siguiente, por favor. Ya me adelanté. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En esta parte de la maduración, miren por qué lo que les acabo de explicar de que el neurodesarrollo termina más o menos a esa edad. Resulta que nuestro cerebro, ya todos lo saben ustedes, no voy a detenerme en esto, está conformado por unas estructuras, macroestructuras que todos conocemos, que se llaman los lóbulos, los 7 lóbulos, no los 4, sino que hay unos más, según las nuevas teorías, pero que todos estos lóbulos y todo nuestro sistema nervioso central y periférico está conformado por neuronas. Hay quienes dicen que tenemos 85.000 millones, otros dicen que tenemos 100.000 millones, nadie las ha contado. O sea que nadie les puede asegurar eso. ¿Cómo se identifican más o menos cuántas neuronas tenemos? Porque se toma una parte del tejido, se hace un conteo y ese conteo se extrapola a toda la noxa y a todo el tejido del cerebro. Y uno se imagina, calcula, pero no sabemos exactamente cuántas. Lo que sí sabemos es que tenemos millones de neuronas. Y esas neuronas, dentro de sus estructuras, tienen una parte especial. Vamos a ver si apunta. Una parte tiene diferentes partes y una parte muy especial de todas, aunque todas son especiales, se llama el axón. Cuando hablamos de maduración, es porque este axón está completamente funcional y recubierto de una estructura muy especial que se llaman vainas de mielina. Estas cositas rosaditas se llaman vainas de mielina. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué? Vean,
El desarrollo sano y el desarrollo no alterado se produce generalmente porque hay alteración en la producción de esas vainas de mielina. Esas vainas de mielina están compuestas por, ¿quién me dice de qué se componen las vainas de mielina? De dos cosas básicas. ¿De qué? De células glías. Las células glías están por todo lado. Las células glías sirven para aglutinar todo, es como el pegante, el aglutinador del cerebro, muy bien. Pero las vainas de mielina están compuestas básicamente por dos cositas. ¿Qué serán? Lípidos, muy bien, lípidos. ¿Y qué es un lípido? Grasas, grasas. Entonces, cuando ustedes le dicen, no coma grasa, que la grasa es mentira, ¡miente! No, la grasa hace falta, solo que hay grasas de grasas. Hay grasas de grasas, pero las grasas hacen falta. ¿Ya? Porque está compuesta por lípidos. Y además está compuesta por otra cosa. ¿Cuál será? Mielina. Mielina. No me digan que de miel. Por azúcares, por un tipo específico de azúcar. Entonces, cuando nos dicen el azúcar es malo, tampoco es cierto. O sea, no, ahora no es que vayan a comprar una bolsa de azúcar a de uno y se la vayan, no, tampoco. Hay azúcares que son fundamentales. Y la naturaleza es tan sabia que nuestros niños son adictos, buscadores de los dulces y de las grasas. No es gratuito, es que lo necesitan. Lo necesitan. Lo que tenemos que hacer como educadores es tener cuidado qué dulces y qué grasas, pero lo necesitan. Cuando no se produce esa mielina en cantidad y forma suficiente, comienzan a generarse algunos de los muchos trastornos del neurodesarrollo que vamos a ver más adelante. Ahora, estas vainas de mielina las producen unas células muy especiales que se llaman células de Schwann. Las células de Schwann se ubican más o menos en los nódulos de Ranvier, que son estos lugares que están acá. Entonces, miremos, neurodesarrollo, termina el desarrollo cuando ese axón, esas vainas de mielina están completamente organizadas. ¿Qué es lo que hace la mielina en los axones? Ayuda a que la información, o sea, los neurotransmisores, fluyan de manera rápida y constante. Si esa mielina no existiera, si hay un trastorno o una falla en la producción de mielina, la información simplemente no fluye. Y todos los procesos neurocognitivos que nos hablaba ahora el doctor no se van a poder dar. O sea, no va a haber atención, ni percepción, ni memoria, ni lenguaje, ni funciones ejecutivas. Porque sin vainas de mielina, sin un axón funcional, no hay conducción ni transmisión sináptica, no hay nada. No hay nada. Entonces miren la importancia. Desde ahí empieza la salud. El aprendizaje comienza desde algo tan simple, tan bonito, tan maravilloso, de ese milagro que lo llamamos neurona, conducción y transmisión sináptica. Siguiente, por favor. Existen muchísimos trastornos o situaciones que se presentan durante la niñez. Ansiedad, bipolaridad, trastornos de conducta, trastorno generalizado del desarrollo, la dislalia, los disfemas, tartamudez. ¿Han oído hablar de la dislexia? Levanten la mano de aquí. ¿Quiénes creen que tienen dislexia? ¿Quiénes tienen dislexia? Yo soy el primero. Claro que lo descubrí cuando estaba haciendo la maestría en neuro. Antes de eso, yo pensé que lo que era elevado, malo para escribir, que era medio brutico. ¿Ya? Me di cuenta que, por ejemplo, y les cuento acá, yo no sé si hace un mes les dije, a mí yo estudié geología en la Universidad Nacional y me echaron. Repetí 4 veces matemática, geometría, álgebra y tercerié y me echaron. No pude con la matemática. Yo pensé que era brutico, no. Afortunadamente lo que soy es disléxico. Discalcúlico, pues. Siquiera. Afortunadamente pensé que era bruto. ¿Cómo supe que no? Porque luego pasé, estudié psicología y bueno, tengo 2 postdoctorados, bruto no debo ser. Pero mire cómo nos podemos equivocar con nuestros estudiantes. Cuando nuestro estudiante o nuestro paciente o nuestro cliente no rinde como nosotros quisiéramos o esperáramos que rindiera, ahí mismo lo marcamos y le decimos, es que es hiperactivo. A propósito, el TDAH salió del DSM-5, si no lo han notado, ¿no? Ya no es un trastorno. Amplio interrogante ahí sobre ese tema.
Siguiente, por favor. Hacia adelante. Siguiente. Miremos atrás, por favor. Miremos cómo madura, porque es que yo sé que yo me pongo a hablar y ya, yo creo que ya se me acabó el tiempo y no voy ni en dos presentaciones. ¿Cómo madura nuestro cerebro? Para que el cerebro de nuestros estudiantes o el nuestro propiamente adquiera ese nivel máximo a los 20 años del que hablamos ahora, que se da cuando esas vías, ¿cómo se llaman esas vías? Ventromediales y dorsolaterales, muy bien, están completamente pavimentadas, funcionales, que es la parte de arriba, que es la que nos da la capacidad de tener habilidades morales, distinguir el bien del mal, lo que se debe y no se debe hacer. Para que eso se dé, debemos comenzar desde las habilidades sensoriales, desde esa habilidad para que nuestras ventanas sensoriales funcionen adecuadamente. Miren, no sé si les ha pasado en alguna oportunidad, me llega a mí un paciente, me llega un niño y me dice la mamá, es que no aprende, tiene problemas de aprendizaje, las maestras me dicen que no, que no, que no. Bueno, lo empezamos a mirar, resulta que lo que tenía era un problema auditivo. ¿Y saben qué problema auditivo tenía? Que no le limpiaban los oíditos. Los tenía llenos de cerumen, llenos de cera. Entonces no escuchaba, al no escuchar, no aprendía, no prestaba atención, se distraía en otras cosas. Algo tan simple, le limpiaban los oídos y el niño tuvo el nivel promedio al que se esperaba. Es una simple habilidad sensorial. Entonces, de ahí comienza todo el proceso de desarrollo y neurodesarrollo, desde las partes de las habilidades sensoriales que tienen que ver con la visión, el olfato, el gusto, el tacto y demás. Luego se comienzan a desarrollar las habilidades motrices, tanto la motricidad fina, que comienza con el desarrollo de este movimiento hermoso que se llama movimiento de pinza, que marca la diferencia entre la especie humana y otras especies, hasta la motricidad gruesa, la habilidad de saltar, correr, toda esa cantidad de cosas maravillosas. Luego comienzan a desarrollarse las habilidades socioemocionales, esas habilidades que nos dan la posibilidad de interactuar con los demás, con las demás personas de una manera adaptativa, porque todos interactuamos con los demás. Si a usted le dicen, un niño que vive con el espectro Asperger, espectro autista, no interactúa con los demás, miente. Pues dice mentiras también, porque sí interactúa, pero de una manera diferente. Todos interactuamos. De ahí que los trastornos del espectro autista estén próximos también a salir como trastornos o espectro, y simplemente va a ser una característica de comportamiento. Una característica de comportamiento. Luego de la parte emocional siguen las habilidades cognitivas, pero por último las habilidades morales. Ahora, esto está formado como una pirámide y esto que voy a decir ya es personal. O sea que los compañeros, colegas que están acá y los que nos ven por fuera, me disculpan si no están de acuerdo, es una opinión personal basada en lo que he leído. Yo creo que esta pirámide podría también invertirse y podría ser incluso más válida, porque muchas personas que tienen discapacidades sensoriales y tienen grandes habilidades morales son personas completamente adaptativas y han hecho grandes cosas por la humanidad. Y no hablemos sino de Stephen Hawking, por ejemplo, con esa esclerosis que tenía por esa enfermedad desmielinizante, pero esa habilidad. No hablemos sino de los niños que viven con síndrome de Down, por ejemplo, que tal vez tengan dificultades a nivel cognitivo, qué sé yo, motrices de alguna manera, pero sus habilidades morales son intactas, incluso superiores. Incluso superiores. Entonces yo creo que esta pirámide que siempre nos han presentado de esta manera, yo le haría unas alteraciones. O pensaría que todos somos tan distintos que, no sé, siguiente por favor. Haría un círculo o algo así, muy bien. Hay tarea para los que vayan a hacer su maestría o su doctorado. No, en serio, generen un modelo, pueden generar un tema de tesis o de trabajo de grado generado, diseñar un modelo de desarrollo de habilidades sensocognitivas, sensomotrices, sensomorales, como queramos llamarlo. Y sería un tema bien interesante porque hasta el momento no conozco otro modelo diferente. Adelantemos estas partes, 2, 3, 4, porque ya de esas hemos hablado. Miren los procesos cognitivos tan importantes y básicos para poder tener un desarrollo. Ahora los mencionaba el doctor de manera general.
Se centró en la atención, pero todos obviamente cuando le preguntaban, pero la motivación, claro que la motivación es fundamental, pero que todo es fundamental, solo que uno no puede hablar de todo al mismo tiempo, porque si queda todo mucho tiempo, y ni siquiera lo abarcaría. Los procesos cognitivos tenemos sensación, percepción, memoria, lenguaje, y tenemos la metacognición, que son procesos que van más allá de los procesos cognitivos, como la imaginación, como el pensamiento, como la concentración. Y se llama metacognición porque involucra a más de un proceso. O sea, la imaginación no es un proceso cognitivo, es un proceso metacognitivo, porque para usted imaginar tiene que utilizar la memoria, la percepción y otra cantidad de procesos juntos. Pero todos son bien complejos y son básicamente humanos. Siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Presten atención, por favor, a este video. No hay premio, pero vamos a ver quién sabe. Démosle que ruede.